Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y es que el día de hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 16 años y me doy cuenta que llevo ya 3 años jugando Brawl Stars. Desde los 13 subiendo videos de Brawl Stars y me doy cuenta que al menos ya soy veterano en este juego. Muchas cosas que han pasado en Brawl Stars y es que en este video vamos a ver cosas que solamente los veteranos recuerdan en Brawl Stars. Y si eres nuevo en Brawl Stars será muy interesante para ti saberlo. Dime en los comentarios cuánto tiempo llevas jugando Brawl Stars y alguna cosa que recuerdes que ya sea vieja. Y sin nada más que decir, comenzamos con el video. Vamos a empezar con algo que solo los más veteranos lo van a poder recordar, y es que antes podíamos comprar brawlers con monedas que nos daba Brawl Stars. Podíamos juntar esas monedas y poder comprar el brawler que nos hiciera falta, el que nos faltara en nuestra cuenta o el que quisiéramos. Esta moneda era de brawler repetido, ya que antes te podía salir el mismo brawler, por así decirlo, pero se convertía en una moneda especial con la cual podías comprar brawlers. Pero estamos hablando ya de hace muchos y por eso solamente los más veteranos lo podrán recordar. Si tú estuviste en ese tiempo, dime qué brawler te compraste o tú qué brawler te comprarías. Vamos con lo siguiente que muy pocos recuerdan y podría caer también el efecto Mandela dentro de Brawl Stars, y es cuando sacaron a Genio. Cuando Genio salió en la actualización, a las pocas horas de que habría salido lo quitaron del juego, porque cuando lanzaba su ulti, la del puño, se cerraba el juego. Muchos dicen que lo quitaron del juego y otros dicen que nunca salió y salió después de ser arreglado, pero que yo recuerde salió y después lo quitaron. Y obviamente los que ya habían tenido el brawler pues solamente se les iba a quitar sus brawlers y después se les iba a poner. Dime tú en los comentarios cómo recuerdas que fue esto, porque yo muy bien recuerdo que quitaron a Genio, pero como muy pocos lo recuerdan no tenemos una respuesta correcta y es algo que solamente los veteranos pueden saber. Vamos con lo siguiente, que esto solamente les tocó a los veteranos y fue cuando quitaron los tickets del juego. Y es que sí, como la mayoría sabe, antes podíamos jugar estos eventos de fin de semana con tickets, pero cuando los iban a quitar, Brawl Stars dio dos opciones. La primera vez nos dijo que gastáramos todos nuestros tickets porque los iba a eliminar, que los gastáramos en los eventos de fin de semana, que los aprovecháramos al máximo. Pero si no los eliminabas, Brawl Stars te iba a dar una cantidad de gemas por cierta cantidad de tickets que tuvieras. Si no gastabas los tickets antes de que los borraran, pues Brawl Stars te lo iba a dar con gemas. También antes, que a muchos se los olvidó, pero antes también podíamos comprar los tickets dentro de la tienda. Teníamos un apartado para tickets que la verdad salía rentable comprarlos, ya que así teníamos muchas cajas. Pero bueno, es algo que ya muchos olvidaron. Lo siguiente es que podíamos jugar demencial 16, pero no con bug, sino en amistoso. Para hacer este bug tenías que ser rápido, y es que tenías que poner este modo de juego de uno contra todos, darle clic rápido a la pestaña de amistoso, y así es como podías jugar demencial 16 en amistoso sin perder nada de tickets. Ese bug fue removido cuando cambiaron como que la interfaz de Brawl Stars, la interfaz del menú, que ya ves que el amistoso aparece en otro lado, pues antes aparecía de otra manera y pues por eso es que ya no se puede hacer. Pero antes sí podías jugar demencial 16 si es que nunca habías llegado a un demencial tan largo. Ahora que estamos hablando de todos contra uno, los veteranos recordarán que había un bug que todavía estaban las cajas, los tickets, y era que con el gadget del primo teníamos que atorar a lo que sería el robot, teníamos que llevar una cierta parte del mapa, teníamos que usar el gadget del primo y aventarlo a esa parte y ahí se va a quedar atorado. Solamente era pegarle porque se quedaba ahí siempre, pegarle, matarlo y matar a los robotcitos que venían. Y en ese mismo bug que solamente los veteranos recordarán, salió también este bug de poder jugar estos eventos sin tickets. Ese mismo día que se descubre el bug también sale otro bug de locos, tío. Ya que estamos hablando de bug, solamente los veteranos recordarán el bug del primo. Ese bug es legendario porque creo que ha sido el primer bug dentro de Brawl Stars. Tal vez este bug ya te lo sepas, pero amigo, haberlo hecho es algo chingón. Apostabas la máxima cantidad de tickets, tenías que estar 14 minutos ahí aguantando, esperando ahí a los robots, y al final te daban muchas fichas con lo que conseguías muchísimas cajas en las cuales conseguías más tickets, muchísimas más gemas, más puntos, más oro, y prácticamente te maxeabas la cuenta en un fin de semana. Dime en los comentarios si a ti te tocó hacer este bug. No lo arreglaron ese mismo día, lo removieron, quitaron ese mapa y ajustaron que ahora iban a ir los robots más rápido y quién sabe qué tantas cosas, pero el bug desapareció. Yo digo que ese es el bug legendario dentro de Brawl Stars. Vamos con lo siguiente que los veteranos lo recordarán, veteranos más nuevos por así decirlo, y estamos hablando de los bugs con habilidades estelares. Y es que antes podíamos combinar las habilidades estelares de un brawler a otro, le podíamos poner yo que sé la habilidad estelar de Brock a Colt y era una cosa espectacular. Sinceramente
seguramente el mejor bug de Brawl Stars. Muy épico este bug, la verdad no es por presumir, pero yo lo descubrí, yo lo traje primero a esta comunidad, pero pues vale, es algo que muy pocos saben, pero me gustó descubrir ese bug y es el mejor bug de Brawl Stars. Brawl Stars lo dejó un buen tiempo ahí en el juego, no lo arreglaron y ya después lo quitaron, pero pues vale, duró un buen rato. Era un poco complicado hacer el bug, pero vale la pena, y si quieres ver cómo eran estos bugs, puedes ver esta lista de reproducción que está en mi canal, el cual yo saqué al máximo los bugs. Vamos con lo siguiente, que solamente un veterano sabría, y también interesaría el nombre de Brawl Stars si estamos hablando de las teorías locas. Cuando recién salió la radio, hacía muchísimos sonidos, no nada más el TC normal y eso, no pasaban canciones como que gente hablando, cosas así, y muchas de esas escuchaban a Pam, que Mortis, que Gale secuestrado y cosas así, pero decían como que Pam estaba muerta, que había un Mortis payaso, Olé, quién sabe qué tantas cosas más. Fueron teorías un poco sin fundamentos, pero muy sonadas aquí en la comunidad, que solamente un veterano que está desde que salió la radio la recordaría. Vamos con lo siguiente, lo que solamente un veterano recordaría, y es que el primo rudo costaba 30 gemas y ahora 80 gemas. Pero ¿por qué subió el precio? Recordemos que el primo tenía un diseño anterior y este, al ser remodelado, pues el precio también subieron de las gemas, porque también tienen que remodelar las skins, y de ser skins ZZZZ pasaron a ser skins God. Lo mismo pasó con el primo rey, que costaba 80 gemas y ahora creo que cuesta 120 o 190, no sé cuántas. Pero sí, un Brawler al ser remodelado, y eso quiero que quede como una curiosidad, también se le sube el precio a sus skins, porque también las skins son remodeladas. Así que si sabes que un Brawler va a ser remodelado, yo te sugiero que compraras sus skins primero, porque si no van a subir de precio. Vamos con lo siguiente, y esto también los camperos lo sabrán, y es que los arbustos al ser destruidos se generaban automáticamente, antes, ahora ya no. Vamos con lo siguiente, y fue lo peor que metieron al juego, y estamos hablando del asedio, y es que antes asedio duraba creo que 2 minutos y medio, 5 minutos, pero te daba 10 copas y ganabas, y esto fue antes que subieran el número de copas que ganabas por partida, porque antes solamente se ganaban 7, pero en asedio podías ganar hasta 10. Pero bueno, ojalá ya borren asedio del juego por completo. Vamos con lo siguiente, que se dirán las porterías en un cuadro. Antes en Balón Brawl las porterías es un cuadro donde podías campear en la parte de atrás, porque aparecías en la parte de atrás y podías agarrar el balón ahí y nadie te lo tocaba. Así que si querías el balón tenían que ir a quitártelo mientras tus compañeros te defendían. Y pues era algo guarro, pero pues amigo, te aseguraba 7 copitas, amigo, que era lo mejor. Y también un veterano recordaría los mapas de Balón Brawl en los cuales había agua, que eso más que nada fue como que un experimento, pero pues a Brawl Stars no le funcionó, ya que habían bastantes problemas con esa agua en los mapas y pues decidieron quitarlos. Pero bueno, sinceramente el mapa en los aguas de Balón Brawl que como que cambiaba tu idea de jugar Balón Brawl, como que te iba a hacer otras cosas, yo que sé, pero era muy bueno esos mapas con agua. Gracias por ver este video.